contarte que nosotros tenemos como jueces y juezas de familia un doble rol o una doble actuación en estos casos en donde se decide la atribución del cuidado de un niño y por otro lado también cuando hay cuestiones de vulneración de derechos. Primero, bueno, hubo todo un cambio terminológico, ya hoy no hablamos más de tenencia, sino de cuidado personal, no hablamos más de patria potestad, sino de responsabilidad parental, y en lugar de menores, de niños, niñas y adolescentes. Porque a veces también en los medios se utilizan esos términos que ya Sí. quedaron de la normativa anterior. Está bueno aclararlo. Y por otro lado, que nosotros tenemos un sistema de protección de derechos de niños y adolescentes en caso de amenaza o vulneración de sus derechos, que Ujú. está pensado como una corresponsabilidad en la que se diferencian las funciones de distintos organismos o actores. Es por eso que se diferencia lo que hace el Ejecutivo, que tiene un trabajo fundamental en lo que es el territorio, en el abordaje, la prevención de las violencias y el abordaje concreto de cada familia, cada niño, para identificar y revertir la vulneración de derechos. Y por otro lado, tenemos un rol que nos atribuye la ley a los jueces y juezas, en las que se nos exige que se haga un control de la legalidad de todos esos actos, de esas acciones que van desplegando el organismo Ujú. de protección que están en cabeza del Ejecutivo. Entonces, a mí cuando, en lo concreto, en la práctica, cuando hay alguna amenaza, una vulneración de los derechos de los niños, yo solo intervengo cuando se ha tomado una medida de separación, una medida de Ujú. separación del niño, se lo ha sacado de su centro de vida familiar para resguardarlo en una institución, en una familia alternativa, en casos de violencia, como bueno, ha pasado en el Ujú. caso de Lucio. Y mi intervención es cuando esa autoridad de aplicación lo ha identificado, lo ha evaluado y ya ha decidido que esa es la mejor forma de protegerlo. Entonces yo controlo si eso está bien o mal decidido. No es que tenga una participación activa en decir dónde va a ir o cuál va a ser la mejor forma de protegerlo, sino que controlo si quien lo tiene que hacer lo haya hecho Ujú. bien, se haya respetado todo el proceso, las garantías también de los progenitores y de los niños involucrados. Ujú. Eso por un Eliana, o lado. sea, se En este investiga, caso, perdón, sí, se investiga, doctora, la situación también socioambiental a la hora de sacar ese menor de edad y, bueno, de su núcleo familiar, porque hay una cuestión de violencia, y poder entregarlo a algún familiar, a alguna familia que lo tenga en guarda, proteger a ese menor, ¿no? Por ahí lo que se discute en este momento es qué decisión se tuvo en cuenta la jueza de Santa Rosa La Pampa a la hora de justamente otorgarle la tenencia a la madre de Lucio, sin haber investigado la situación en la cual se encontraba Lucio y su mamá, ¿no? A la hora de convivir. No sé, ustedes envían asistentes sociales. ¿Cómo es que esto pasó por alto? bien, ahí llegamos a la otra cuestión. Había diferenciado esto porque esto es cuando ya hay una situación que se viene trabajando, en este caso entiendo que no se ha trabajado previamente en el Ejecutivo, y yo hago un control. Ahora, hay otros procesos, no puedo hablar concretamente de esa causa porque no la vi, no sé cuál fue el trabajo de la jueza, pero que me puede pasar o cómo nos pasa acá en el juzgado o en otro juzgado, es que cuando una mamá o un papá se separan, se divorcian y no están de acuerdo sobre quién va a ejercer el cuidado de su hijo, primero se agota una instancia prejudicial o de mediación, donde bueno, tratan de ponerse de acuerdo ellos de cuál es la propuesta que van a hacer para cuidar a su hijo. Si no lo hacen, nosotros en el proceso establecemos una audiencia conciliatoria, también para evaluar cuáles son las posibilidades de cada uno, y cuando aún así hay desacuerdo, corresponde a la jueza después decidir cómo va Ujú. a ser ese cuidado del niño, cuál va a ser el régimen de comunicación con el progenitor con el que no conviva y demás. El código hoy nos exige, a todos los jueces y juezas, nos orienta como un principio rector, que el cuidado siempre tiene que ser compartido con una modalidad indistinta. Es decir, compartido es que ambos progenitores tienen Claro. igualdad de derechos y de deberes en las decisiones de la vida cotidiana de su hijo, y indistinto es que reside de manera principal con uno u otro, con un régimen de comunicación adaptado, digamos, a las necesidades o organización familiar respecto del otro progenitor. Ujú. ¿Qué pasa? Solamente en casos excepcionales se puede apartar de este principio y decir, bueno, no, el cuidado va a ser para uno de los progenitores. El cuidado unilateral se le atribuye a la mamá o al papá. ¿Y cuándo puede hacer esto? Cuando existe alguna cuestión de riesgo, alguna cuestión que no permita al otro progenitor ejercer el cuidado responsable de su hijo, cuando el centro de vida del niño está en donde está uno de ellos y el otro a lo mejor no se vive en otra localidad, cuando se escucha al niño y es su opinión, su deseo permanecer al cuidado exclusivo de uno de ellos, por distintos motivos, y bueno, y este respeto al centro de vida.
Yo entiendo, no sé en este caso, pero cuando alguien decide, una jueza decide atribuir ese cuidado a uno de los progenitores, por eso acá tampoco sé si estaba unilateral o era compartido y no se cumplía, esas son cuestiones que van a analizar en el caso concreto, pero lo que yo hago es siempre en todos los procesos escuchar a los niños. Siempre, incluso Lucio tenía una edad, si bien era chiquito, donde podía expresarse y debía haber sido escuchado. Bueno, de hecho, no fue escuchado no solamente en una instancia judicial, por lo que entiendo, sino no fue escuchado por ningún organismo que tenía el deber de Exacto. protegerlo. No fue escuchado en la escuela a través de los dibujos, no fue escuchado cuando llegaba a un hospital con todo golpeado. Entonces, yo creo que falló ahí todo el sistema de protección integral, Sí. fallaron todos los organismos que debían protegerlo, y justamente el motivo principal fue que nunca se lo escuchó, o si se lo escuchó, nunca tuvieron digamos, la precaución de poder hacer una escucha integral, profesional, con terapeutas, con la interdisciplina, que es lo que hacemos por lo menos en mi juzgado. Yo en mi juzgado, cuando hay un desacuerdo así, reiterado, algún indicador que no nos deja tranquilos de cómo va a estar el niño en cada lugar, lo que se hace siempre son, a través de nuestro equipo, que nosotros en nuestro juzgado tenemos un equipo interdisciplinario, no todos los jueces lo tienen, pedimos que sea un informe socioambiental y un informe psicológico completo de la familia. Entonces, cuando a mí me llega para decir una situación, yo ya escuché al niño, pero no solamente lo escucho yo con un defensor de los derechos del niño, sino que lo escucho desde, si tiene un psicólogo, acompañando el informe de su espacio terapéutico. Lo escuchan profesionales de psicología de mi equipo. Y se complementa con el informe socioambiental. Entonces a Bien, mí me llega una dinámica familiar completa de sí. todo. Entonces ya tengo elementos para fundar por qué sí se lo creo a uno el cuidado, por qué es compartido, siempre respetando el interés superior del niño. Ujú. Eso es lo que yo hago. Lo Bi- cierto es que a veces, por eso digo, hay que conocer también la realidad de cada juzgado, la falta de recursos, el caudal de trabajo, cuestiones personales también de cada formación, perspectiva que pueda tener cada juez o jueza, sumado a cómo está planteado el proceso por cada parte, porque a veces tenemos expedientes en donde el progenitor pidió un cuidado unilateral compartido, pero nunca lo promovió, nunca aprobó nada, nunca hizo denuncias. Hay una inacción de parte del otro progenitor que cuando vos te llega el expediente no tenés pruebas, demasiadas pruebas como para decir, no, este niño puede estar siendo maltratado. Eso pasa mucho. La denuncia que es más mediática y no está canalizada donde tiene que canalizarse. ujú. Entonces, todo eso seguramente lo van a evaluar, no sé el labor que hizo la jueza, pero es muy difícil estar en este lugar porque aparte de ser de muchísima responsabilidad, a veces se mezclan cuestiones mediáticas o falta de asesoramiento de los progenitores y planteos que debieran ser, a lo mejor en un expediente o a través de una denuncia policial, no se hacen de debida forma, entonces cuando uno resuelve no tiene, digamos, el fundamento para decidir una u otra cosa. Ujú. No sé Eh, si se entendió. sí, yo sé que tenés que ser muy objetiva e imparcial, Eliana, pero ante Ujú. esta situación puntual de caso Lucio Dupuy, ¿te interpela, te moviliza? Porque, bueno, es una cuestión que a todos como sociedad nos tiene realmente muy sensibilizados, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Más en el rol que estoy, en donde yo estas situaciones las veo todos los días, lamentablemente la vulneración de derechos no llegan al caso de un homicidio, no me ha pasado, pero vivo en constante contacto con niños, niñas que han sido maltratados, vulnerados. Aparte yo también soy competente, como te contaba, en violencia, no solamente por cuestiones de niños, sino violencia familiar, con lo cual el 70% de mi trabajo acá en Villa tiene que ver con violencia, porque es una ciudad bueno, flagelada por muchísimos problemas y principalmente por la violencia. Entonces, obviamente, para mí son situaciones aberrantes, situaciones terribles que tal vez se podrían haber prevenido. Y ahí es donde yo hago siempre el foco, porque uno cuando llega a esto ya no tiene más que lamentarse porque no puede hacer más, nadie le vuelve la vida a un niño, o cuando son maltratados nadie le quita o le puede generar una infancia, un recuerdo distinto al que les fue generado por el maltrato. Por eso es importante prevenir y que cada organismo cumpla su función responsablemente desde la primera infancia, es decir, desde la crianza, primero el deber de la familia, porque a veces corremos a la familia y la familia es el primer garante de derechos que tiene que fomentar crianzas respetuosas, crianzas donde sea flexible, intercambiar los roles parentales, donde no haya modelos adultocentristas, es decir, esos modelos de autoridad o direccionales, que no haya patrones estereotipados de género o que se discrimine a la mujer.
por su género. Entonces, si empezamos a generar eso en nuestras propias familias, con nuestros niños, esa violencia que es aprendida, porque después también te lo relacionaba con el caso de Fernando Báez Sosa, si nosotros podemos generar esos espacios seguros para nuestros niños, en nuestra familia, ya tenemos prácticamente el 80% de la salud mental de un niño garantizado para que en un futuro sean niños respetuosos, amables, que no repliquen modelos violentos. Por otro lado, la educación sexual integral en la escuela, que es otro agente socializador fundamental, aparte de la familia, entonces que se cumplan las leyes que están pensadas por una cuestión también de prevención de la violencia y el abuso sexual infantil. Entonces, poder trabajar en esta prevención realmente es la única forma de que el día de mañana no tengamos casos como esto, como Lucio, como Fernando, ¿no? Porque tienen que ver con síntomas de una sociedad que es violenta en muchos aspectos y que necesita un cambio que va desde lo educativo, digo, en distintos agentes de socialización, ¿no? Así que, obviamente, siempre nos interpelamos, de hecho, cuando pasa esto, no puedo dejar de pensar, yo tengo una hija, un poco menos, pero nos destroza conocer esas noticias, como más allá de como jueces, como personas, como mamás, pero uno siempre por eso, siempre trata de entender el caso concreto, de ver cómo puede prevenirse esa situación, porque no todas las familias son iguales, no todas las mujeres tienen deseo de maternar, ¿no? Y a veces también muchas cuestiones son impuestas por ser mujer, de que tienen que maternar, desconociendo realmente sus verdaderos deseos. Y la perspectiva de género también hace esto, ¿no? Que a veces se recarga a la mujer, o en miras de garantizar más su derecho, se la recarga a veces en funciones que tienen que ser compartidas. Entonces, yo creo que un poco de esto ha fallado en el caso Lucio, pero no puedo hablar concretamente de lo que pasó con la jueza. Yo creo esto, siempre obviamente yo tengo como la esperanza siempre como horizonte que esto puede cambiar, de que si hay compromiso de la comunidad y de las familias podemos tener un mundo mejor, porque mi trabajo lo requiere, no puedo ser pesimista en esto, pero realmente es muy, muy triste conocer esta noticia, que es una de muchas que hay, o sea, todo el tiempo vemos niños maltratados, torturados, abusados, y bueno, por eso estos roles como tengo yo son tan importantes, ¿no? Para acompañar estos procesos de cambio colectivos.